Hola, ¿cómo les va? Estoy acá de nuevo en otro video, esta vez para hablarles de circuitos eléctricos. Este es un tema que ustedes ya habrán visto en un video anterior que les he enviado, pero mezclado con otras cosas. Entonces, la idea es abordarlo en profundidad a partir de ahora, porque en el futuro vamos a empezar a realizar cálculos sobre circuitos eléctricos. Entonces, estaría bueno que ustedes los conozcan en forma más detallada. Bueno, para esto de los circuitos vamos a recurrir a la pizarra. Bien, ahí tenemos los circuitos eléctricos. Por empezar vamos a definir qué es un circuito. Un circuito es un camino o un recorrido, así como existe un circuito de automovilismo donde los vehículos salen desde una llegada, desde una partida y tienen que llegar, recorrerlo y llegar de nuevo al mismo lugar. Bueno, en el caso de los circuitos eléctricos pasa lo mismo. La corriente eléctrica va a partir desde un punto, va a pasar por algunos artefactos haciendo su trabajo y va a retornar al punto de partida. Por eso es un circuito. La forma de representar un circuito es la siguiente. Por ejemplo, con esta raya larga y esta raya corta, se puede indicar dónde estaría la fuente de alimentación, o sea, los volts. ¿Sí? Estas líneas serían los conductores eléctricos que llegan hasta el artefacto. Este sería el artefacto, en este caso una lámpara. Las lámparas se simbolizan de esa manera, con un círculo, con una cruz dentro. Por ejemplo, otro tipo de artefactos podría ser una resistencia. La resistencia se simboliza de esta manera, ¿sí? Como si fuera una línea toda serpenteante. En este circuito lo que va a pasar es que la corriente, o sea los amperes, van a salir desde la fuente de alimentación, van a pasar por el artefacto, acá harán su trabajo, por ejemplo encender la lámpara, y luego retornará a la fuente, y así permanecerá girando en forma constante, a no ser que el circuito se interrumpa de alguna manera. Por ejemplo, si cortamos el cable o lo interrumpimos con un interruptor, o sea una llave, ¿sí? Ahí la lámpara se apagaría. Y si la llave se cierra, entonces la corriente seguiría circulando. Hay que tener en cuenta dos cosas. Lo que circula es la corriente. Y lo que está en la fuente es la tensión, o sea, los volts. Bueno, hay distintos tipos de circuitos. En realidad hay tres. Está el circuito paralelo, el circuito serie y el circuito mixto, que es una combinación de los dos anteriores. Un circuito paralelo está representado en esta otra figura. Como verán, los conductores salen de la fuente y retornan nuevamente a la misma. Y los artefactos están colocados entre ambos conductores. Es decir, que este primer artefacto recibe la tensión que está en la fuente. O sea, si en la fuente hay 12 volts, este artefacto recibe 12 volts. Este de acá también, y este lo mismo. Y si hubiera más artefactos, todos recibirían 12 volts. En cambio, con la corriente pasa otra cosa. La intensidad de corriente sale desde la fuente y cuando llega a esta derivación, o sea, dos conductores que salen para distintos lados, la corriente se divide. Parte de la corriente vendrá por este artefacto y otra parte seguirá para acá. Cuando llegue a esta otra derivación, vuelve a ocurrir otra derivación. Parte de la corriente pasará por este artefacto y parte por la de acá atrás. Luego se juntan todas y retorna la misma intensidad de corriente que salió de nuevo a la fuente. Es decir, que en este circuito particularmente lo que ocurre es que la tensión se mantiene constante, o sea, es la misma para todos los artefactos, y la corriente, o sea, los amperes, se divide en los distintos ramales que tiene el circuito. Ese sería el circuito paralelo. Este otro es un circuito serie. Acá los artefactos están conectados de distinta manera. Están conectados uno a continuación del otro, o sea, el conductor
sale de la fuente, entra al primer artefacto, sale de ese, entra al segundo, sale de ese, entra al tercero, y de la misma forma, si hubiera más artefactos, seguiría entrando y saliendo de cada uno de ellos. Por último, retorna a la fuente. Acá ocurren cosas distintas que en el circuito paralelo. La corriente sale de la fuente, recorre todos los artefactos con la misma intensidad, o sea que la cantidad de amper no varía. Pero lo que sí ocurre es que la tensión, volvemos otra vez a tener una fuente de 12 volts, se divide en todos los artefactos. Si estos artefactos son iguales, se va a dividir por partes iguales. Por ejemplo, al primer artefacto le irán 4 volts, otros 4 volts en el segundo, otros 4 volts en el tercero. Si hubiera más artefactos, esta tensión se seguiría dividiendo, ¿no? Cada vez más. Si los artefactos son distintos, bueno, entonces se dividiría de forma diferente. Los artefactos de mayor potencia se llevarían más tensión que los otros. Es decir, característica principal de este circuito, la corriente permanece constante y la tensión se divide, o sea, exactamente al revés del circuito paralelo. Este circuito tiene una particularidad. Si uno de los artefactos se llega a romper, o sea, deja de funcionar, el resto de los artefactos también dejan de funcionar aunque estén bien. ¿Por qué? Porque al romperse uno de los artefactos se interrumpe el paso de la corriente, cosa que en este otro circuito no ocurre. Si este artefacto llegara a dejar de funcionar, los otros dos seguirían porque están recibiendo tensión por los extremos. En cambio, en este caso no, si uno de los artefactos se rompe, los otros también dejan de funcionar porque se interrumpe la circulación de corriente. Un dispositivo donde se puede observar bien un circuito serie serían, por ejemplo, las luces del árbol de Navidad. Este dispositivo está armado totalmente en serie. Pequeñas lámparas están conectadas una a continuación de la otra y la tensión que nosotros conectamos, que en este caso son 220 volts, se reparte entre todas las lámparas. No se podría hacer un circuito con una sola de esas lámparas, porque las lámparas que tienen, por ejemplo, estos dispositivos de las luces navideñas, pueden funcionar entre 6 y 10 volts. Si le ponemos más de eso, se queman. Pero varias lámparas, 30, 40 lámparas, hacen que los 220 volts se dividan por 30 o por 40, y entonces le va muchísima menos tensión a cada una de las lámparas. Supongo yo que a más de uno le habrá pasado en sus casas que si una de esas lámparas se rompe, o la sacan, o se quema, todo el juego deja de funcionar debido a que se interrumpe la circulación de corriente. Por último tenemos el circuito mixto. Esto es una combinación de los otros dos. Tiene una parte en serie y una parte en paralelo. ¿Cómo podemos reconocer eso? Bueno, siguiendo la circulación de corriente. Si la corriente pasa en forma directa, es porque está en serie, y si la corriente se divide, estamos frente a un paralelo. Por ejemplo, si nosotros miramos este circuito, la corriente sale de acá, pasa por esta primera lámpara sin dividirse, y cuando llega acá se divide. Esto quiere decir que estas dos lámparas están en paralelo, pero esta está en serie, porque acá no hubo división de corriente. ¿Qué va a ocurrir con la tensión? Bueno, estas dos lámparas de acá atrás van a recibir la misma tensión porque están en paralelo. Pero ojo, ya no van a recibir estos 12 volts. ¿Por qué? Porque al haber una serie, acá hubo una caída de tensión. Estas lámparas van a recibir la tensión que sobre después de haber pasado por la primera lámpara. En el caso de que esta lámpara se rompa, bueno, va a pasar lo mismo. Acá se va a interrumpir la circulación de corriente y nada va a funcionar. Pero si se rompiera alguna de estas dos, por ejemplo estas dos continuarían funcionando. En este caso ya en serie, porque al faltar esta otra, el paralelo deja de existir. Entonces habría una serie entre esta y esta lámpara.
Si la que se rompiera fuera esta, habría una serie entre esta y esta otra. Este ramal desaparecería. Bien, estas son las características principales de los tres circuitos. Tengan en cuenta bien, son tres las formas de circuito: paralelo, serie o mixto. ¿Sí? No confundan, porque es lo que pasa normalmente, que creen que son cuatro, que tenemos estos tres y además este. No, este es un circuito simple que simplemente lo hice para que puedan diferenciar lo que es una fuente de alimentación, lo que son conductores o lo que es un artefacto. Pero, en realidad, este circuito también es un circuito paralelo. ¿Por qué? Porque el artefacto está recibiendo la misma tensión que hay en la fuente. O sea, este artefacto está en paralelo con la fuente. O sea que este también sería un circuito paralelo. No tengan en cuenta que estén las cosas paralelas. Simplemente lo que define si es paralelo o es serie es si la corriente se divide o no se divide. Si se divide es un paralelo. Si no se divide es un serie. Bien, espero que lo hayan entendido. En el futuro lo que vamos a hacer es aprender a hacer algunos cálculos en este tipo de circuitos, tanto en los series, en los paralelos como en los mixtos. Muy bien, nos vemos en un próximo video, cuídense y hasta pronto.